y voy a continuar. Bueno, entonces, recordando, entonces nosotros decíamos que un conjunto se llama generador si genera el espacio, ¿sí? En este caso el espacio vectorial. Es decir, que para todo elemento del espacio vectorial, yo ese elemento lo voy a poder escribir como una combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Es básicamente eso. Y pues los alfa sub i van a ser escalares. Entonces estábamos viendo que este conjunto de vectores generan R3. En R2, estos vectores lo generan. Dimos un ejemplo para las matrices, entonces aquí habíamos puesto todas las componentes de la matriz distintas de 0, entonces surgían 4 matrices, entonces ese conjunto generaba y estábamos finalmente haciéndolo para los polinomios de grado menor o igual que 3. Entonces ese conjunto genera los polinomios. ¿Listo? Ahí habíamos dado suficientes ejemplos. Entonces resulta que, a ver, esto es espacio generado. Entonces, eso significa que es un conjunto generador, ¿cierto? Un conjunto generador de un espacio. Cuando ese conjunto generador, hay momentos, no, bueno, tomémoslo así, hay momentos, hay situaciones en las que, por ejemplo, el conjunto generador me genera todo el espacio, es decir, por ejemplo, estas M1, M1, M2, y M2, me van a generar todo el espacio. ¿El espacio de qué? De las matrices. A veces pasa que me generan el espacio. Estas matrices, como habíamos visto acá anteriormente, si yo pongo las coordenadas, algunas componentes de las matrices, solamente voy a tener 2 matrices. Entonces, estas matrices, acá las voy a subrayar, estas 2 matrices, esta matriz y esta otra matriz, generan, pero matrices de esta forma, ¿cierto? Generan matrices como que tengan esa estructura, que tengan ceros en algunas de sus en estas componentes. En la componente, en este caso sería 2, 1 y en la componente 1, 2, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo tener un conjunto de generadores y ese conjunto me va a generar, es un espacio. Cuando genera todo el espacio, bien, pero cuando no, generaría un subespacio. Vamos a ver qué subespacio podría generar cuando a mí me dan un conjunto de vectores. ¿Sí? Digamos que aquí me dan como el conjunto y estoy mirando los generadores. Ahora, si me dan los generadores, veamos qué espacio se genera. ¿Sí? Digamos que sería como la pregunta contraria, ¿cierto? Entonces, para eso, pues vamos a definir lo que es el espacio generado, ¿de acuerdo? No creo que acá tenía espacio. Bueno, hoy es 3 de septiembre. Entonces, definición. Entonces, consideramos B un espacio vectorial Entonces, si yo considero vectores en ese espacio, B1, B2, Bn, vectores en B, entonces el espacio generado
por ese conjunto de vectores va a ser el conjunto de todas las combinaciones lineales. De esos vectores. Voy a poner de los B sub I con I que está, no le saqué punta al lápiz, pero le saqué mal porque está escribiendo como entrecortado. De los I que están de 1 hasta N, ¿sí? Entonces, el espacio generado es eso, el conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Qué habíamos dicho que era una combinación lineal? Bueno, entonces una combinación lineal, decimos que un vector es combinación lineal, si yo a B lo voy a poder escribir como la suma de múltiplos de esos vectores, ¿cierto? Entonces yo voy ahora a considerar ese el conjunto, todos los vectores que se van a escribir de esa forma, ¿cierto? Y eso se conoce como el espacio generado. Una de las notaciones que se utiliza para el espacio es la siguiente. Digamos, usualmente se cierra como en llaves, pero a veces también se utiliza esta otra notación. Entonces, a veces se escribe así, ¿no? Como que el generado del conjunto, porque vamos a calcular el generado por un conjunto de vectores. El generado de B1 hasta Bn. Entonces, lo que les dije, son todos los vectores que pertenecen a B, tal que B yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos B sub I. Alfa N, B sub N. ¿De acuerdo? Vamos acá. Alfa I escalares. Y cerramos acá la llave, ¿cierto? Entonces el conjunto generado. Usualmente se usa bastante esa notación, ¿sí? Digamos así, como que se escribe el gen del conjunto que se genera, es decir, el conjunto de vectores. O a veces se denota así, como el generado de 1, de 2, digamos como que estas, no es el signo menor o igual, digamos que son unos corchetes como un poquito más alargados. Entonces se utiliza esa notación. Entonces, digamos, cualquiera de las dos es aceptable. Vamos a seguir el libro y como para no tener confusiones, entonces vamos a continuar con esta, con la primera, en general. Bueno. Profe, el primero es el conjunto generador y el segundo es el espacio generado, ¿no? Sí. Sí, o sea, esto significa el generado de ese conjunto. En realidad es el conjunto de vectores. A veces también lo escriben así como con paréntesis. ¿Sí? Como que el generado de ese conjunto. Sí, sí es, acá tengo n vectores, pero podemos calcular el generado de B1, de solamente un vector. Podría ser, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así solamente con las llaves. Y por si encuentran de pronto en otro texto también se simboliza así y eso se refiere al generado. Bueno, un primer resultado de ese espacio generado es que el espacio generado siempre va a ser un subespacio del espacio vectorial. El conjunto de todas las combinaciones lineales de cualquier B sub I conforma, o bueno, tiene estructura de su espacio vectorial. Ese es el ejercicio, es uno de los ejercicios del Grossman que no asigné, no recuerdo cuál es, acá tengo el libro, pero vamos a hacerlo para que hay como un ejemplo más de su espacio. No está como más arriba. Es de los ultimitos. A ver, acá por acá está.
Ah, ok, está el 38. Bueno, pero el 38 pide como una cosita más adicional, ¿sí? Que además de que es su espacio, pide que pruebe que es el más pequeño. Pero bueno, digamos esa noción del más pequeño se puede probar también fácilmente. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. No les dije qué número era, el 38. Entonces, CAB, un R espacio vectorial si los BSUI pertenecen al espacio vectorial, entonces el generado de esos BSUI el generado de los BSUI hasta los BSUN es un subespacio de B. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ya hemos hecho bastante ejercicio, sin embargo, vamos a hacer este para repasar, que es pues un ejercicio de subespacios, ¿cierto? Entonces, demostración. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver para probar que es subespacio, que el generado es un subespacio? Es decir, que el generado, primero hay que ver que el generado de estos vectores es distinto de vacío, ¿sí? Que al menos el cero está ahí, que es cerrado para la suma, es decir, si yo tomo dos vectores en el generado, pues su suma cae en el generado, y que si tengo un alfa y lo multiplico por el vector, también caen en el generado, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué es distinto de vacío? ¿Cuál es el primer elemento que está ahí de rapidez? P1. El vector 0, ¿no? Eso, el vector 0, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el 0 lo puedo escribir así. Note que el generado de B1 hasta Bn es distinto del vacío. ¿Por qué? Pues el 0 yo lo puedo escribir como 0 por B1. Este es el 0 de los escalares. Más el 0 de B2, más el 0 de B sub n. ¿Sí? Y esto, aquí estoy diciendo que pertenece al generado de los B1 a los B1. Aquí no me interesa todavía los valores de los escalares, y me interesa que exista. Listo, ¿de acuerdo? Entonces al menos el 0 está ahí. Acá. ¿Dónde cada alfa i es igual a 0 para todo i que está en donde? En el conjunto de 1 hasta n. ¿Sí? Los alfa i son estos que ya de una vez estoy sustituyendo por 0. ¿Sí? Pero ahí le correspondería estar el alfa 1, el alfa 2 y el alfa i. ¿De acuerdo?
Entonces, listo, al menos es distinto de vacío. Veamos ahora que cumple S1 y S2. Bueno, entonces, ¿qué es S1? Entonces, S1 significa que yo voy a tomar dos vectores en el conjunto que yo quiero probar que son su espacio. Entonces, sean U y B vectores en el generado. Entonces, hay que probar que la suma está en el generado. Como están en el generado, entonces U y B son combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Entonces, U es igual, voy a llamarlo alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más alfa N, BN. ¿Sí? Eso porque están en el generado. Y a B lo voy a escribir como un beta 1 por B1 más un beta 2 por B2 más un beta N por Bn. Acá dice beta N por B. ¿Sí? ¿Por qué los puedo escribir así? Porque U y B están en el generado. Y el generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores. ¿Cierto? Listo. ¿Qué sería U más B? O B más U, cualquiera de los dos. U más B. Entonces uno se da cuenta acá, de una vez voy a escribirlo, pues que esto es tan común en ambas expresiones, ¿sí? Porque obviamente están en el generado. Entonces yo lo puedo escribir así, puedo factorizarlos de esta forma. BU, beta 1 más alfa 1 por BU, más, y acá me queda beta N más alfa N por beta N. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Entonces, bueno, recordemos, acá olvidé comentarlo, los alfa i son escalares. Voy a ponerlos en R y los beta i en R. ¿Para qué? Para todo i que está en este conjunto, de 1 hasta n, ¿sí? Entonces, si yo sumo reales con reales, pues esto que está acá, pues también me da un número real, ¿sí? Yo lo pudiese sustituir. En realidad yo pudiese escribir, bueno, voy a suponer que esto me da, por ejemplo, gamma. ¿Sí? Pero no hace falta. Digamos que uno puede decir como beta i más alfa i pertenecen a R. ¿Por qué pertenecen a R? Porque son números reales y estoy sumando números reales. ¿Y eso para qué? Para todo i que pertenece al conjunto de 1 hasta n. ¿Sí? Estos son los subíndices, ¿no? Los subíndices por lo general son numeritos, se usan para contar. Entonces, tengo que esto para todo i pertenece a los reales. Es decir, yo estoy diciendo que el vector b más u lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores b1 hasta bn. ¿Qué significa eso? Significa que mi vector u más b pertenece al generado de los vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub 1. Y por lo tanto, entonces cumple S1, porque es cerrado para la suma. ¿Sí? Listo. Entonces, y así uno puede decir cumple S1. Veamos S2. Con S2 pasa exactamente lo mismo.
Yo tomo U que pertenece al generado del conjunto de 1 B sub n, ¿cierto? Y tomo un alfa en los reales, ¿sí? Mi escalar. Entonces, U como está en el generado, entonces yo lo voy a poder escribir acá como lo escribí de esta forma, ¿cierto? Lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos elementos. ¿Qué sería alfa por U? Entonces, alfa por U es igual a alfa que me multiplica alfa 1, perdón, acá por B1, más alfa 2 por B2, más, alfa n por B sub n, ¿cierto? Me quedaría de esa forma. Ay. Me quedaría así de esa forma. Resulta que puedo distribuir porque estamos en un espacio vectorial, entonces yo voy a distribuir ese escalar. De acá me queda alfa, alfa 1 por B1, alfa, alfa 2 por B2, más, para un más, y aquí alfa, alfa n por B sub n. Y vuelve y pasa. ¿Qué pasa con este producto? Chan, chan, chan. ¿Qué pasa con ese producto? ¿Cómo? Entonces, alfa está en R y lo estoy multiplicando por un alfa I que también está en R. Esto cae en los números reales. ¿Para qué? Para todo I que está en el conjunto de 1 hasta I. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que mi vector, perdón, que en mi producto alfa por U lo estoy escribiendo como una combinación lineal de estos vectores. ¿Qué significa eso? Significa, luego, mi vector alfa U pertenece al generado de esos vectores hasta B sub n y se concluye que cumple S2. Y como cumple S1, cumple S2 y es distinto del vacío, entonces se concluye que el generado de estos vectores forman un subespacio de B. ¿Sí? Un subespacio de B. Bueno, eso es muy chévere, ¿por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, nada más tengo un par de vectores, pues yo voy a determinar, digamos, subespacios. Digamos, si yo tengo, digamos, eso uno lo recuerda de planos y rectas. Si yo, por ejemplo, en R2, vamos a hacer un ejemplo rápido. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo en R2 tomo un vector, ¿sí? Yo digo el generado de mi vector 1, 3, por ejemplo, en R2. Digo el generado de 1, 3. ¿Qué es el generado de 1, 3? Vamos a tomar aquí el espacio vectorial como R2. Entonces, el generado de 1, 3. Entonces, significa que para todo vector de B, ¿sí? Entonces, un B cualquiera, voy a llamarlo así, B minúscula, todo vector cualquiera, XY, yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de mi vector 1, 3. Y bueno, ¿eso qué es? ¿Eso qué es en R2? Ahí tengo la ecuación vectorial. ¿Sí? Digamos, tengo la ecuación vectorial. Una recta. Ajá, exactamente. Es una recta que tiene vector director 1, 3.
Este es D. Y esa recta pasa por el origen, ¿sí? Porque no le estoy sumando, no la estoy trasladando ni nada. Y los subespacios, yo no recuerdo si lo comenté al inicio. Las rectas en R2, los planos, bueno, las rectas en R2, las rectas y planos en R3 son subespacios, forman subespacios. Y pues se calculan de esa forma. Entonces el vector 1, 3, supongamos que está por acá. Supongamos que está por acá. No sé, digamos que ahí queda el vector 1, 3. Entonces, digamos, la recta van a ser todas las combinaciones lineales, es decir, yo lo estoy multiplicando por un alfa, ese alfa es positivo o negativo, fraccionario mayor que 0, menor que 0, entonces me van a dar todos estos posibles vectores, que en la realidad pues van a representar los puntos de esta recta. Y bueno, esta es la ecuación vectorial. Voy a llamarla de L. Y ese es el vector directorial que dibujé acá. A volverlo a retener, porque pues la idea es que queden. Y son las rectas que pasan por el origen, ¿cierto? La combinación. Entonces, todas las rectas que pasan por el origen, entonces van a ser su espacio. Si se dan cuenta, pues digamos esto ya uno lo como que lo conoce o bueno, sabe que sabe de rectas y planos que cuando yo tengo un vector, yo puedo, bueno, en R2, ¿no? Cuando yo tengo un vector, yo puedo, bueno, sí, si tengo el vector director en realidad, ¿no? O si tengo el vector normal, yo puedo calcular la ecuación de una recta, ¿cierto? Lo que no sabíamos es que eso eran subespacios. Y entonces las rectas que pasan por el origen en R2 son subespacios. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos, el ejercicio decía otra cosa adicional. Nosotros hasta acá, acá hasta donde íbamos, probamos solamente que era un subespacio. El ejercicio pedía un poquito más. Teníamos que probar que era el subespacio más pequeño. ¿Cómo sé que es el subespacio más pequeño? ¿Sí? ¿Es el subespacio más pequeño? Bueno, ahí el ejercicio, a ver, vuelvo y vuelvo. Es el subespacio más pequeño que contiene los B sub I. Entonces, hagámoslo como a modo de observación. Entonces, a ver, el generado de los B sub 1, el generado de los B sub 1 hasta los B sub n es el subespacio más pequeño que contiene ¿qué? Que contiene este conjunto, que contiene los B sub I, los vectores. Y pues claro, digamos, este conjunto, el conjunto de los B sub 1 hasta los B sub n, pues va a estar contenido acá, en el generado. ¿Cómo lo puedo ver? ¿O cómo es claro eso? ¿Sí? Pues digamos, yo si quiero calcular, por ejemplo, B sub 1, si quiero calcular el vector B sub 1, pues yo simplemente lo que hago es lo siguiente. A B sub 1 lo voy a escribir como 1 por B sub 1 más, bueno, aquí serían los alfa 2, B2, más alfa n, Bn. Y yo lo que voy a hacer es estos escalares volverlos cero, ¿cierto? Entonces, digamos, de esta observación, cada vector que yo tome de acá, yo lo voy a poder escribir como 1 por B sub I, ¿cierto? Entonces, el B sub 2, entonces acá voy a poner 0
perdón, acá se va a escribir como 0 por b sub 1 más 1 por b sub 2, ¿sí? Lo que voy a hacer después es que estos escalares son 0, ¿sí? Dependiendo para el vector que yo quiera generar, ¿sí? Entonces acá yo tengo, y bueno, aquí 0 b sub n. Y si quiero calcular pues b sub n, entonces voy a poner 0 en todos los anteriores. Mentiras, ahí no. Y aquí pues tengo el escalar 1, ¿sí? Entonces el generado va a ser el conjunto más pequeño que va a contener este otro conjunto, ¿sí? Digamos que esa es la forma como de aclararlo. Entonces voy a escribirlo mejor y no como tan largo. Entonces uno dice, observe que o note que cada b sub i yo lo voy a poder escribir como 1 por b sub i. ¿Sí? Escribes como 1 por b sub i. ¿Y esto para qué? Para todo i que pertenece al conjunto de 1 hasta n. Hasta n. Voy a dejar, sin embargo, acá en Una rojo. pregunta, ¿a qué se debe esa limitación? O sea, porque uno, por ejemplo, puede definir eh, espacios generados, por ejemplo, que sí, por ejemplo, me genere, no sé, en R3, con dos vectores me genero en un plano, que bueno, ya uno, por ejemplo, lo puede definir con independencia lineal y toda esa cosa, pero ¿a qué se debe mucho eso de dejar los demás en cero? Es que eso nunca me quedó claro. Ah, los escalares. Sí, O sea, bueno, pero por lo que yo quiero ver que, o sea, digamos, sí, lo que tú dices. O sea, lo que yo quiero decir es que, miren, o sea, en lo que quiero decir es que el vector B está contenido en la recta. ¿Sí ves? Es eso. Y la recta es el conjunto más pequeño que tiene ese vector B. Eso es lo que quiero probar, o lo que estoy diciendo. Entonces, ya si me voy a los planos, entonces el plano va a ser el conjunto más pequeño, va a ser el subespacio, ¿sí? Porque está hablando, va a ser el subespacio más pequeño que va a contener a los vectores, ¿sí? Es eso lo que yo más o menos quiero decir. Y la forma de ilustrarlo es que pues este vector pertenece a la recta. ¿Y cómo pertenece a la recta? Pues en este caso solamente sería poniéndole 1 acá. Pero si yo ya me paso a R3 y quiero generar es un plano, entonces una forma de ver, por ejemplo, me termino acá la idea y ya hago el B sub i, no, B sub i no. B sub 2 es igual a 0. B sub 1 más 1 sub 2. Más o menos es eso. Entonces, por ejemplo, sí, pasemos a R3. B es igual a R3. Entonces voy a tener el generado de dos vectores. Pongámosle el vector 0, 1, menos 1 y el vector 2, 0, 2. ¿Sí? El generado de esos dos vectores. Entonces, bueno, si yo los dibujo en R3, entonces yo sé que en R3 dos vectores me pueden generar un plano, ¿cierto? Lo que yo quiero decir es que esos vectores pues están en el plano y el plano es el subespacio más pequeñito que los contiene. Entonces, no sé, voy a dibujar primero mejor el no se plano. supone que en R3 también se puede hacer una recta. Sí, también, claro, si solamente hago, si quito este vector, entonces solamente tendría un vector, que ese sí lo puedo dibujar. Más Y que como pues usted la mencionaba recta. que su espacio más pequeño era el plano, entonces Ah, pero, o sea, a ver, eso es, a ver, si yo hago, sí, a ver, sí, ya entiendo como la duda. Sí, digamos, yo hago acá el plano y aquí van a estar los dos vectores. Pero es que yo estoy diciendo que es el espacio más pequeño que los tiene a los dos, ¿sí? La recta en R3 va a estar contenida acá en el plano, pero va a ir en esta dirección. Y esta solamente va a tener este vector, no va a tener el otro.
Este sería su espacio más pequeño que contiene un solo vector, pero no lo contiene a los dos. Yo acá estoy diciendo que los contiene a todos. ¿Sí? A todos. ¿Sí? No sé si ahí ya queda como claro. Y la recta, o sea, a ver, la recta, digamos, no tiene mucho sentido que pase esto, ¿no? Que si la recta contiene los dos vectores, entonces su espacio que se forma no es un plano. Si la recta contiene los dos vectores, significa que uno es múltiplo escalar del otro. Entonces voy a dibujarlo acá como un poquito más grande. Entonces ya no se generaría el plano. No sé si me hago entender con esa parte. Ya no tendría el plano, sino solamente tendría la recta. Y pues la recta es su espacio más pequeño que contiene a los dos vectores. Pero en el caso que pasase que yo tuviese el vector 1, 0, 1 y el vector 2, 0, 2, ¿sí? Este vector 0, 2 yo lo puedo escribir como 2, 1, 0, 1 y pues obviamente voy a tener solamente en realidad pues un vector, ¿sí? Aunque esté escribiendo 2. Y estos dos vectores solamente me van a generar es una recta, ¿sí? Estos dos me van a generar una recta en R3. Y la recta es el su espacio más pequeño que los contiene a los dos. En cambio, ya como los escribí acá, sí voy a generar un plano. Y el plano va a ser en su espacio más pequeño que contenga el vector este y este otro vector. ¿Sí? ¿Claros ahí? ¿O no clara la duda? Sí, ahí ya un poquito mejor. Listo. Voy a dibujar ahí el planito, de todas maneras. Aquí quede. Voy a dibujar primero el plano, y después dibujo los vectores. Ahí con... Bueno, y suponiendo que este es U y este es B. Ustedes que tienen ya el cuaderno con cuadros, los grafican ahí específicamente. ¿Sí? Entonces, este va a ser el plano que los contiene. Voy a escribir la ecuación vectorial. Entonces, voy a tener vectores de la forma X, Y, Z, tal que, bueno, también pasa por el origen. Voy a tener T que me multiplica este vector más S que me multiplica este vector. Y esta es la ecuación vectorial de un plano en R3. Profe, ¿por qué se cambió el signo? ¿Cuál signo cambié? Ah, ok. Sí, ya lo vi acá. No, sí, bien, gracias. No, me equivoqué escribiendo. Así. Ahí ya está. Igual me supone que no hubiera quedado mal porque simplemente una escalar. Sí, exacto. Sí, debería haber puesto acá menos C. Digamos, se multiplicaría por menos 1. Entonces, este plano, que lo voy a llamar pi, entonces pi es su espacio más pequeño que contiene los vectores. Voy a escribir aquí U y B. Y estoy haciendo alusión a estos vectores. A esos vectores. Bueno, si yo tengo un conjunto de generadores y yo agrego un vector más, ese vector también va a generar el espacio. ¿Sí?
Este sí voy a comentarlo y lo miran a ver si lo pueden hacer como ejercicio. No es muy difícil. Voy a dejarlo como una observación 2, pero en realidad viene siendo como una propiedad o un ejercicio. Entonces, si yo tengo n vectores, perdón, n más 1 vectores en B, aquí tengo Bn y aquí tengo Bn más 1. Así ya me devuelvo. Para regresarme que la compañera necesita. En la parte final, por ahí creo. ¿Listo? Bueno. Entonces, si yo tengo n más 1 vectores, que están en B, y si yo tengo que de B1 hasta Bn generan a B, generan el espacio. Voy a poner entre paréntesis qué significa eso. Significa que el generado de B1 hasta Bn es igual al espacio. ¿Sí? Eso es lo que significa que esos vectores generan a B. Entonces, si yo agrego un nuevo vector, voy a escribirlo así. B sub n más 1 también es igual a B. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí de ejercicio para que lo piensen. Está retrasada la tablet. Listo. Ejercicio para que lo piensen. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría? Bueno, recuerden que acá estamos diciendo que está generando todo el espacio, ¿cierto? El espacio acá es como comparado con Rn. ¿Sí? Entonces, bueno, como acá estamos hablando del espacio, me quería devolver y decir, bueno, ¿qué pasa si yo agrego acá otro vector? Si yo agrego acá otro vector, pues no pasa lo mismo, o sea, no se sigue generando el mismo espacio, sino sí se generaría R2. Digamos, un solo vector no me va a generar R2, ¿sí? Necesitaría de otro vector. Pero si yo considero 3 vectores en R2, pues se generaría, sin embargo, R2. ¿Sí? Digamos que ahí no hay como mucho pierde. Como que yo puedo agregar los vectores que yo quiera, ya es suficiente si tengo que n genera el espacio. Ya los que agregue de más siguen generando el espacio. ¿Sí? No es que lo aumenten ni nada. Bueno. Vamos a calcular el generado. Digamos que los ejemplos que hicimos de la recta y eso, digamos, son ahí que se ven a ojo. ¿Cómo se hace cuando a mí me dan dos vectores distintos o diferentes? ¿Cómo calcularía yo el generado de los vectores? Entonces, acá es importante recordar mucho las operaciones por renglones y cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces, a ver, sean
U y B, voy a tomarlos en R3. Y el generado de U y B es igual a un espacio H. Entonces, calculemos H. ¿Cómo se calcula H? Entonces, ok, acá olvidé decir U va a ser mi vector 2 menos 1, 6. Y B va a ser mi vector 4, 1, 6. ¿Sí? Estos son mis vectores. Entonces me piden calcular el generado de esos dos vectores. Entonces, bueno. Vamos a calcular la ecuación general. ¿Sí? Ya les había dicho con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior calculamos la ecuación vectorial y pues hicimos ahí como un dibujo, una ilustración. ¿Sí? Pero era para ver qué era su espacio más pequeño. Pero veamos con precisión cuál sería la ecuación general de que si yo tengo dos vectores en R3, ¿cuál es la ecuación general del plano que se genera? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, ahí no se alcanza a observar, pero suponiendo que se genere un plano, ¿no? Yo acá ya me adelanté casi la respuesta. Entonces, el generado de V, ¿quién es? Entonces, el generado de U y B, entonces van a ser todos los vectores que están en R3, tales que a B yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal de ¿qué? De los vectores. Mentiras, acá no puedo poner otra vez B porque B se llama mi vector. Voy a llamarlo W. Van a ser todos los W que están en R3, tales que W, yo los voy a poder escribir como una combinación lineal de U y de B. Exactamente eso. Entonces, mi vector W va a ser un vector en R3. Entonces, mi vector W va a tener coordenadas X, Y y Z, ¿cierto? Y lo voy a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, voy a decir aquí alfa 1 que me multiplica mi vector 2 menos 1, 6. Ay, perdón, lo escribí para escribirlo vertical. Menos 1, 6, más alfa 2, que me multiplica mi vector B, que tiene coordenadas 4, 1 y 6. Bueno, entonces este es mi vector W y este va a ser pues un vector fijo. Entonces yo a esto lo puedo ver como un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es mi sistema de ecuaciones? Entonces, lo puedo ver así. Voy a escribir acá W fijo. Y puedo ver este sistema de ecuaciones. Así como para que se vea un poquito mejor. Mejor lo voy a poner acá. Igual vector X, Y y Z. Para organizar mi sistema de ecuaciones. Entonces, voy a armar el sistema porque voy a calcular las ecuaciones paramétricas. Entonces me quedaría 2 alfa 1 más 4 alfa 2 igual a X, ¿cierto? Alfa 1, perdón, menos alfa 1 más alfa 2 igual a ¿qué? A mi variable Y. Y 6 alfa 1 más 6 alfa 2 igual a mi variable Z. ¿Cierto? Este es como mi sistema de ecuaciones. Uno acostumbra que las variables son X, Y, Z, pero en este caso mis variables van a ser
alfa y alfa 2. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la matriz asociada a ese sistema? Entonces, la matriz asociada a este sistema me va a quedar así. Entonces, me va a quedar 2, 4, menos 1, 1, 6, 6, y la voy a aumentar con X, Y y Z. ¿Cierto? Bueno, este paso que hice acá, uno se lo puede saltar. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, uno ya ve como los vectores acá y uno va a saber que estos van a ser los coeficientes de mi matriz asociada al sistema, ¿sí? Acá solamente lo que estoy haciendo es como planteando el sistema, pero digamos ese paso uno se lo puede saltar ya observándolo de cómo usted escriba el vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a hacer acá? Acá lo que uno empieza a hacer es operaciones por renglones y pues solucionar el sistema, ¿sí? En realidad uno quiere encontrar valores de alfa 1 y alfa 2. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito las operaciones por renglones. Entonces, la primera operación que yo voy a hacer, recuerden que necesitamos un pivote. Entonces, lo que voy a hacer es el renglón 2, lo voy a mandar, bueno, lo voy a intercambiar con el renglón 1, pero lo voy a multiplicar por menos 1. A ver, mentiras. Aquí sería el renglón 1, lo voy a intercambiar por menos 1, el renglón 2. ¿Sí? O podría haber dividido el primer renglón, bueno, dividido no, multiplicar el primer renglón por alfa, perdón, por alfa no, por un medio, ¿sí? Podría haber hecho eso, pero no voy a hacer eso, ¿por qué? Porque pues acá me empiezan a aparecer este tipo de expresiones y pues la idea es como sacarle cuerpo a eso, ¿sí? Pudiendo intercambiar acá las filas de forma fácil. Aunque en algún momento voy a llegar a hacer eso. Lo importante es que uno lo haga y lo haga bien. Bueno, entonces acá la fila menos 2 por menos 1 me queda así, acá aumentada con menos y. Y pues acá dejo la fila 1 tal cual en lugar de la fila 2. Listo, así queda mi matriz. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es volver 0 a esta expresión y 0 a esta otra expresión. Para eso, ¿qué operaciones debo aplicar? Vamos a escribirlas acá y que ya se me acabó la hoja. Y pasamos a la siguiente. Chan, 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 chan. Vamos a suponer que por acá. Entonces, ¿qué operaciones? Entonces, la segunda fila, bueno, el segundo renglón, le voy a sumar a R2, lo voy a mandar a R2 y le voy a sumar menos 2 el renglón 1, ¿sí? Y al renglón 3 lo voy a enviar al renglón 3 más menos 6 del renglón 1, ¿de acuerdo? Multiplico por menos 6 el renglón 1 y se lo voy a sumar el renglón 6 y lo mismo para el renglón 2. ¿Qué matriz voy a obtener? Bueno, esa yo lo, sí, acá lo tengo. Ay, yo sí escribí bien los vectores. Sí, ahí está. Entonces, a ver, ¿cuál es la matriz que voy a obtener? Yo la tengo acá a la mano, entonces voy a calcularla. Entonces, bueno, la primera fila es la que no muevo, entonces es la que voy a dejar tal cual. Entonces, 1 menos 1 y menos y. Al renglón 2. Entonces, al renglón 2
lo que iba a hacer era sumarle menos 2 del renglón 1. Acá. Me devuelvo. Tengo 4. Menos 2 por menos 1 más 4. Me da menos 2. Me da 2. Me da 6. Me da 6. Acá me da 6. Y acá me queda x más 2y. Acá me queda 0. Y bueno, acá ¿qué me queda? Entonces, lo que 12, estamos profe. haciendo. ¿Sí? Bueno, gracias. Y acá me queda z más 6y. Más 6y. Bueno, el objetivo entonces ahora es calcular este otro, hacer este un pivote. Entonces, para hacer eso, entonces, voy a multiplicar esa fila por un sexto. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda. Bueno, esto, digamos, son como temas de lineal 1, pero bueno, es importante recordarlos y practicar para como calcular este tipo de, ¿qué? Este tipo de ejercicios. Cuando le piden a uno calcular el generado, digamos que esa es como la forma de hacerlo. Bueno, aquí tengo menos y, acá tengo 0, acá tengo 1, y aquí tendría x sobre 6 más un tercio de y, ¿cierto? Y bueno, acá tengo 0, acá tengo 12 y acá tengo z más 6y. Bueno, ¿qué otra cosa podría hacer? Con este 1, podría intentar volver estos, podría intentar volver esto 0. A ver qué sucede. ¿Sí? Voy a intentar volverlo 0. Con el 1 que ya calculé allá. Entonces, para volverlo 0, entonces al renglón 3, lo voy a enviar al renglón 3 y le voy a sumar menos 12 del renglón 2. Sí. Vamos a ver. Entonces, ¿qué me queda? Acá me queda 1, menos 1, 0, 1, y esto tal cual. Menos y, x sobre 6, más 6y. Pues acá tengo 0, aquí sería 0, y a ver qué me quedaría en esta expresión. Entonces, en esta expresión me quedaría menos 12 por R2. Entonces sería acá, voy a calcular la expresión de acá. Sería z más 6y. Profe, en el renglón 2, ¿es 6y o de dónde sale 6y? ¿En Sería un dónde? tercio. Ah, ok, sí, perdón. Acá, sí, acá es un tercio. Sí, qué pena, escribí fue este 6y. Acá es un tercio de y. Ahora sí, entonces menos 12 y acá multiplicar esta expresión. Ah, sí, ahora sí. Esa es la expresión que va en este lado. Vamos a simplificar.
Entonces, 12 dividido, menos 12 dividido en 6, acá me quedan menos 2z, menos 2x, perdón. Y 12 dividido en 3 me da menos 4, entonces menos 4y. Entonces acá me queda z más, aquí esto con esto me quedan 2y positivos menos 2x, ¿cierto? Esa es la expresión que va acá. Acá me queda z más 2y menos 2x. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo? O sea, si mi sistema está así, ¿qué necesito para que tenga solución? No hay infinitas soluciones, profe. Todavía ¿Quién no. determina? O sea, todavía no. Para que tenga infinitas soluciones, yo necesito que esta expresión sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo que yo necesito. Entonces, para que el sistema para que tenga soluciones, en este caso infinitas, en este caso infinitas, es necesario que pase lo siguiente. Voy a escribirlo así, menos 2x más 2y más z sea igual que 0. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esta ecuación qué es? ¿Esta es la ecuación de qué? De un plano. Ajá, un plano con vector normal. Bueno, es un plano, digámoslo así, solamente como que es necesario que esto sea igual a 0. Entonces, esta ecuación es la ecuación de un plano con vector normal. Entonces, el vector normal es menos 2, 2 y 1. Bueno, es un plano en R3. Con vector normal menos 2, 2, 1. ¿Sí? Y bueno, entonces, digamos que para que el sistema tenga solución, entonces el vector, bueno, debe cumplir eso, ¿no? Debe tener, para que tenga solución debe cumplir esto, ¿sí? Y bueno, ¿esto qué significa? Esta ecuación, los puntos que están acá, los que satisfacen esta ecuación son puntos de un plano. Y pues los puntos que nosotros estábamos, digamos que el W que era fijo, los que varían acá, son puntos de un plano. Entonces, si yo quiero que existan valores de alfa 1 y alfa 2, es necesario que los puntos que están en el plano
perdón, que los puntos X, Y, Z estén en el plano, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir que el generado de esos vectores, pues son los puntos X, Y, Z que satisfacen la ecuación de este plano, ¿de acuerdo? Entonces es como la forma. Entonces, bueno, digamos ahí está la ecuación general del plano, y ahí, bueno, ese es el vector normal. Entonces, digamos, por lo general cuando aparece, cuando a uno le piden calcular el generado, uno lo que hace es eso, como que montar un sistema de ecuaciones y resolverlo con operaciones por renglones y bueno, según a donde llegue. Acá nosotros llegamos a esta parte, ¿por qué? Porque pues acá esto se hizo cero, ¿sí? Si no se hubiese hecho cero, entonces, digamos, pues ahí ya tenía, digamos, solución, ¿no? De todas maneras. Solamente que igualo el plano acá a 1. ¿Cierto? O bueno, dependiendo, si de pronto acá no aparece 1, si no es un pivote, si no aparece cualquier otro escalar, entonces yo lo que necesitaría es pues calcular pues la ecuación del plano de acuerdo al escalar que me aparezca acá. Pero bueno, no habría como mucho cambio si yo aquí en esta componente pongo distinto de 0. ¿Listo? Y bueno, digamos que ese es como el proceso general para cuando uno quiere calcular el generado de un conjunto de vectores. A veces los vectores están, acá pues los vectores están en R3 y pues el sistema que se forma es un sistema de ecuaciones pequeño, ¿no? 3 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿sí? Pero uno podría considerar el conjunto de vectores en R4, en R5, ¿sí? Por ahí hasta R5, ¿sí? Uno podría considerar. Y el sistema pues ya crecería considerablemente, ¿sí? Y pues aumentar la cantidad de vectores, ¿no? Digamos, aquí solamente hay 2. Uno podría tomar un poco más de vectores y quedarían matrices un poco más gigantes. Entonces, para que repasen un poquito, intenten de pronto hacer ejercicios de ese estilo. ¿Listo? Bueno, ya hablamos del conjunto generador, ahora vamos a ver como de una característica importante de los vectores. Entonces, si nosotros observamos lo siguiente, entonces, por ejemplo, si yo considero este vector, estos dos vectores, mi vector, por ejemplo, 1, 2, y mi vector 2, 4, les estaba diciendo, entonces uno puede observar lo siguiente, que mi vector 2, 4, yo lo puedo escribir como 2 de 1, 2. ¿Sí? Puedo escribirlo así hasta el momento. Entonces este es mi vector 2 y yo lo estoy escribiendo como 2 por mi vector B1, ¿cierto? Entonces este vector B2, perdón, acá es B2, resulta ser una combinación lineal, o bueno, un múltiplo, ahí solamente es un múltiplo porque solamente hay otro vector. Resulta ser un múltiplo escalar de B1, ¿sí? Y bueno, digamos, si yo doy otro par de vectores, bueno, otro par no, digamos en R3, por ejemplo, y yo, por ejemplo, doy ya estos vectores, 1, menos 2, los escribimos bien. 1, menos 2 y 3, y por ejemplo este otro vector, el 2, el menos 2 y el 0, y el 0, el 1 y el 7, perdón. Entonces, de este conjunto yo no puedo ver tan fácilmente como lo vi acá, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ay, lo que pasa es que el vector 2,2 menos 2, 0,
yo lo voy a poder escribir de pronto por un alfa 1 multiplicado por este vector, o lo puedo multiplicar, o lo puedo ver como un múltiplo escalar de este, ¿sí? Digamos que acá no se ve tan fácil. Y puede ser que no existan esos escalares, puede ser que no existan, que estos vectores yo ninguno lo puedo escribir como un múltiplo del otro, ¿cierto? Puede suceder eso. Entonces, digamos, acá como definí estos dos conjuntos, si yo quiero calcular su generado, entonces, si yo quiero calcular el generado de estos dos vectores, como uno es el múltiplo del otro, entonces es como si nada más calculara como el generado de uno, ¿cierto? Estos, pues no sé cómo podría ser el generado, tendría que hacer el proceso que hice ahorita, pero si resulta, por ejemplo, que los tres vectores, que si ninguno se puede escribir como un múltiplo del otro, entonces el generado de ellos sería R3. Si, por ejemplo, suponiendo, ejemplo, entre comillas, yo lo puedo escribir como un múltiplo de este vector, entonces, digamos, ya es como si nada más tuviera dos vectores, y pues cuando yo tengo dos vectores en R3, yo sé que eso me generan un plano, que yo llamé pi, supongamos que es pi otra vez. Y suponiendo, además, que incluso este vector yo lo puedo escribir como un múltiplo tanto de este como de este, entonces, mentiras, estos dos los puedo escribir como múltiplos de mi vector que está acá, entonces nada más tendría como un solo vector y tendría una recta en R3, ¿cierto? Entonces, digamos, los vectores que cumplen estas características, que por ejemplo, yo lo puedo escribir como un múltiplo del otro, se conocen como vectores linealmente dependientes, ¿sí? Se conocen como vectores linealmente dependientes. Y los que no son linealmente dependientes, se conocen como vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces, eso era más o menos como una noción como para introducir el término. Entonces, vamos a definir formalmente qué es dependencia e independencia lineal. Y pues vamos a ver como un par de resultados, ¿sí? Y ya teniendo estudiado resultados del sistema generador y resultados de dependencia e independencia, pasamos a definir lo que es una base. Vamos a ver si nos alcanza el resto de tiempo que nos queda. Bueno, entonces vamos a pasar a ver dependencia e independencia lineal. Bueno, entonces vamos a primero a definir qué es dependencia lineal. Entonces lo que les digo, si yo un vector lo puedo escribir como un múltiplo del otro, es decir, va a existir un escalar que está acá, y ese escalar pues claramente es distinto de cero, entonces voy a decir que esos vectores son linealmente dependientes. Entonces sean B1 y Bn vectores en B, entonces se dice que los vectores son LD voy a escribir LD. Cuando diga LD significa que son linealmente dependientes, ¿sí? Para no escribir tanto. Si existen, si va a existir ¿qué? Estos escalares. Entonces, si existen alfa 1, alfa 2 y alfa n, entonces no todos cero. Pueden ser algunos, pero no todos.
no todos 0, es importante, tal es que sucede lo siguiente. Tal es que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn es igual a 0. Los puedo escribir como una combinación lineal del 0. ¿Sí? Entonces, eso significa que sean linealmente dependientes. Importante que estos escalares que están acá, no todos sean 0. Deben haber al menos uno distinto de 0. Si no son LD, entonces se dice que son linealmente independientes. Entonces, es como la negativa de ser linealmente dependientes. Entonces, ¿cuál es la negativa? Que si, no, bueno, acá tengo sean, va a escribir la negativa de linealmente dependiente. Entonces, sean B1 y Bn que está en B. Acá B siempre se toma un R espacio vectorial, ¿sí? Si ya no lo estoy escribiendo siempre, se va a considerar así, ¿no? B en B, un R espacio vectorial. Entonces, si alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn es igual a 0. No, olvidé, espera, acá necesito decir, se dicen, acá, se dicen linealmente independientes si yo tengo una combinación lineal del 0, entonces los escalares tienen que ser todos igual que 0. ¿Sí? Los escalares tienen que ser todos 0. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, que si yo tengo, digamos, ¿por qué yo necesito que esos escalares sean todos igual a 0? Digamos, si aquí hay al menos un escalar que es distinto de 0, yo de acá puedo despejar. Por ejemplo, supongamos que alfa 2 es el distinto de 0. Voy a escribirlo aquí abajo para no rayar la definición. Supongamos que de esa ecuación acá, si son LD, voy a suponer que alfa 2 es distinto de 0. Entonces yo tengo esa expresión, tengo alfa 1, B1 más, perdón, alfa 2, beta 2, perdón, alfa 2, B2 más alfa n, Bn igual a 0. Entonces, si al menos este es distinto de 0, entonces yo a B2 lo puedo despejar de ahí, ¿cierto? Si yo lo puedo despejar de ahí, ¿qué sucede? Pues que B2 yo lo voy a poder escribir como una combinación lineal, o como es distinto de 0, yo puedo dividir por alfa 2. Entonces me queda como que alfa 1 sobre alfa 2, B1 más alfa n, alfa 2, Bn. Listo, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este B2 yo lo estoy escribiendo como un múltiplo, bueno, como una combinación lineal de B1 hasta Bn, ¿cierto? Si ese escalar, si al menos existe uno solito que sea distinto de 0. Dios mío, yo tengo un montón. Chicos, me disculpan 5 segundos que tengo unas llamadas perdidas acá y son del jefe. 5 segundos, no me demoro. Listo, ya. Bueno, entonces, si existe al menos uno, entonces yo puedo despejar a B2 de este tipo. En cambio, acá, si todos los escalares son ceros, pues yo no puedo despejar ninguno. Entonces, como no lo puedo despejar, no lo puedo decir como combinación lineal de los demás, ¿cierto? Entonces,
Estos vectores se llaman linealmente independientes, ¿sí? Esa es la negativa de lo que es ser linealmente dependiente. Entonces, bueno, eso viene siendo como un teorema, pero ya es muy intuitivo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, digamos, si, perdón, sea B un R espacio vectorial, acá R espacio vectorial, entonces vamos a decir que dos vectores si yo tengo dos vectores son linealmente dependientes, sí y solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. ¿Sí? Entonces lo que les estaba diciendo acá, ¿sí? Digamos, esto significa que sea un múltiplo escalar del otro. Vamos a hacer la prueba ahí rápidamente, porque más o menos es lo que estábamos comentando. Entonces, esto es un bicondicional, entonces es una proposición que debo probar en ambos sentidos. Entonces, vamos a probarlo en el sentido suficiente, es decir, de para allá. Entonces, ¿qué tengo de hipótesis? Que tengo dos vectores que son LD. Entonces, demostración de para allá. Entonces, sean U y B vectores en B, U y B linealmente dependientes. ¿Qué significa que sean linealmente dependientes? Entonces, me voy a la definición. Se dice que los vectores son linealmente dependientes y van a existir estos escalares, no todos cero, tales que esto se puede escribir con una combinación lineal del cero. Es decir, existen alfa 1 y alfa 2, no ambos ceros, ¿sí? Porque no estoy, o sea, dice no todos. Tiene que haber al menos uno distinto de cero. Entonces acá puede ser que uno de los dos sea cero, pero voy a decir que no los dos, ¿sí? No ambos cero, tales que, entonces, alfa 1 por B más alfa 2 por U es igual a 0. ¿Cierto? Se puede escribir como una combinación lineal del 0. Entonces, uno por lo general dice sin pérdida de generalidad, ¿sí? O sea, no me interesa cuál escoja, voy a escoger al menos uno, ya que no, o sea, no los dos no son 0, entonces quiere decir que al menos hay uno distinto de 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que el alfa 1 es el distinto de 0. Sin pérdida de generalidad. Cuando encuentren esta en un libro, significa eso. Entonces, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que alfa 1 es distinto del 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa si alfa 1 es distinto del 0? Entonces, si alfa 1 es distinto del 0, entonces yo tenía, no me acuerdo, alfa 1 lo escribí con B o con U. Lo escribí con B. Entonces, alfa 1 por B más alfa 2 por B2 igual que 0. Entonces yo puedo despejar B. Entonces B yo lo puedo escribir, y pongamos así. Entonces acá me queda menos alfa 2, B2 no, U solamente.
Acá estoy escribiendo U. Acá me queda U, alfa 2. Entonces B lo voy a escribir como alfa 2 sobre, como alfa 1 es distinto de 0 porque estoy suponiendo eso. Acá alfa 1 es distinto de 0, acá queda multiplicado por. Y bueno, estos son números reales, esto es un cociente. Entonces, esto yo lo puedo reemplazar por un escalar. Esto en realidad es un escalar. Y con eso concluyo que B es un múltiplo escalar de U. Es un múltiplo escalar de U, ¿sí? Esa sería en el sentido suficiente. Veamos en el sentido necesario. Perdón. Me oprimió el dejar de compartir pantalla sin querer quería. ¿Listo? Entonces, digamos ahí ya se concluiría, ¿sí? ¿Cuál era mi objetivo? Entonces, mi objetivo era demostrar que si yo tenía que dos vectores son linealmente dependientes, uno de ellos era múltiplo escalar de otro. Entonces, probé que U es múltiplo escalar de U. ¿Listo? Ahora si tengo lo contrario, que tengo que uno es múltiplo escalar de otro, hay que concluir que son linealmente dependientes. Entonces, en el sentido necesario, es decir, para acá. Entonces, si B es igual a beta por U, entonces yo tengo que 1 menos beta por U es igual a 0. Acá se me olvidó escribir el B. Voy a escribir acá 1B menos BU igual a 0. ¿Sí? Entonces, como yo estoy diciendo que este es un múltiplo escalar, ¿sí? Si yo estoy tomando acá que esto es un múltiplo escalar, pues yo estoy considerando a que beta pues sea distinto de 0, ¿cierto? Lo estoy considerando distinto de 0. Y pues el 1 claramente es distinto de 0. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo acá una combinación lineal del 0, donde este escalar es distinto de 0 y este también. Luego, ¿qué significa eso? Que los vectores son linealmente independientes. Acá. Como beta es distinto de 0, entonces así el conjunto de mis vectores U con B son LD. Y listo. Digamos que ahí se concluye esa parte. Veamos un ejemplo. ¿Cómo determino yo si un conjunto es linealmente independiente o no? Vamos a hacer el ejemplo con los polinomios. Ejemplo. Entonces, voy a poner acá los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, en variable X, en la variable X, entonces determine si este conjunto, entonces tengo 1 más X, X más X cuadrado y 1 más X cuadrado son linealmente independientes. ¿Sí? Me preguntan si son LI. Bueno, entonces
¿Qué es lo que tengo que hacer para saber si son linealmente independientes? Entonces yo lo que necesito saber es que si yo hago una combinación lineal del 0, ¿sí? Si yo lo escribo como una combinación lineal del 0, esos escalares tienen que ser igual a 0. Es básicamente eso. Entonces, uno lo que hace es montar un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y la única solución que debe tener ese sistema debe ser el 0, ¿sí? Y si no tiene solución igual que 0, entonces no son linealmente dependientes y serían linealmente, serían linealmente dependientes. Entonces, solución. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a considerar escalares. Voy a considerar un escalar para cada polinomio. Entonces sean alfa 1, alfa 2 y alfa 3 escalares enteros, ¿sí? Entonces, si yo tengo que alfa 1 de 1 más x más alfa 2 de x más x cuadrado más alfa 3 de 1 más x cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá lo que simplemente uno hace es distribuir, entonces, y después agrupar. Voy a agrupar, bueno, el 1, hagamos de cuenta que el 1 aparece con x a la 0, la potencia de x a la 0. ¿Sí? Entonces, después lo que voy a hacer es agrupar por x. Entonces, bueno, acá me queda alfa 1 más alfa 1 por x más alfa 2 por x más alfa 2x cuadrado más alfa 3 más alfa x cuadrado igual a 0. Entonces lo que decía, acá aparece la potencia de x a la 0 y acá x a la 0. Voy a agrupar por las x. Entonces por x a la 0 tengo alfa 1 más alfa 3 más por x a la 1, que es solamente x, tendría alfa 1 más alfa 2 y ya. Y más x a la 2, que acá aparece con alfa 2. Ahí acá olvidé poner, y aquí aparece con alfa 3. Igual a 0. Bueno, entonces, bueno, estos sistemas de ecuaciones se resuelven un poco distintos. Uno lo que hace es que tiene dos polinomios, ¿no? Entonces, digamos, estas son las variables de los polinomios. Entonces, para que dos polinomios sean iguales, ¿sí? Entonces debe significar que sus coeficientes son los mismos, ¿sí? Entonces, digamos, acá donde aparece el 0 es como si yo escribiese el 0 de esta forma, ¿sí? El 0 yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces lo puedo escribir como 0, x a la 0, más 0 por x, más 0 por x cuadrado. Ahí me cabe. 0 por x cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos de cuenta que tenemos una igualdad de polinomios. Entonces, los coeficientes de x a la 0 son estos. Entonces me va a quedar esta primera ecuación. Me va a quedar que alfa 1 más alfa 3 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es el coeficiente de este polinomio acá. ¿Sí? Hagan de cuenta que tengo el polinomio 0, polinomio nulo. Entonces yo necesito que los coeficientes sean iguales. Lo mismo para x1. ¿Cuál es el coeficiente acá? Pues 0. Entonces tendría mi segunda ecuación. Que alfa 1 más alfa 2 sea igual a 0. Y mi ecuación 3, que mi alfa 2 más mi alfa 3 sea igual a 0. Bueno, este es un sistema de ecuaciones bien sencillo.
pues que, digamos, ahí a simple vista uno ya tiene la solución. Y ahí uno alcanza a observar que alfa 1 es igual a alfa 2, igual a alfa 3, igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá es alfa 2. Digamos, todas están intercaladas. Entonces, si yo despejo en un lado, va a quedar el negativo del otro. Y yo lo sustituyo y bueno, el único que cumple todas esas condiciones es el 0. Entonces, escribí una combinación lineal de este conjunto de polinomios y la hice igual que 0. ¿Sí? Aquí están los escalares. Chan, chan, chan. ¿Y qué sucedió? Sucedió que esos escalares resultaron ser 0. Entonces, ¿qué concluyo? Que el conjunto es LI. ¿De acuerdo? Voy a llamar acá el conjunto estrella verde. Ese conjunto es LI. Bueno, acá yo tenía como otro par de ejemplos, pero bueno, ahí como para concluir y definir, cuando yo tengo que un conjunto, ¿sí? Cuando yo tengo que un conjunto genera y es LI, entonces se llama una base. Bueno, entonces, un subconjunto, porque en realidad es un subconjunto de vectores. De Besuene, que a veces uno lo simboliza así, como se les escribe B de base. Entonces, un subconjunto de vectores, acá venga, lo escribo mejor. El subconjunto tiene que ser del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, acá un subconjunto de B, del espacio vectorial. Entonces, B lo voy a escribir así. Entonces, es una base para B, sí. Entonces cumple B1. B1 significa que el conjunto B genera a B. Y el conjunto B2, y la propiedad de B2 es que B sea LI. Sea LI. ¿Listo? Entonces, un conjunto que genera y que es linealmente independiente se conoce como una base para mi espacio vectorial. Entonces, digamos, acá en ejemplos anteriores teníamos conjuntos generadores, ¿cierto? Vamos a hacer uno sencillito rápido y hacemos otros ejemplos más interesantes la siguiente clase. Por ejemplo, pero tendríamos que, habíamos probado que genera, ¿sí? Este era un generador. Nos haría falta probar qué es LI. Entonces, este conjunto que genera, si yo pruebo que es LI, esto sería una base. ¿Cómo pruebo que esto es LI? Lo pruebo muy similar como probé el anterior, ¿sí? Se prueba igualito. Vamos, miramos otros acá más rápidos. No, con las matrices me voy a demorar un poquito.
las bases canónicas. Digamos, Rn tiene bases canónicas. Entonces, estos vectores, acá en R3, estos vectores generan, ¿sí? Generan R3, ¿cierto? Me haría falta probar que esos vectores son linealmente independientes. Para probar que esos vectores son linealmente independientes, digamos, uno podría hacer varias cosas. Esto es lo que pues no hemos visto que dan los resultados. Pero entonces, veamos esto. Entonces, consideren este conjunto. Ejemplo. Entonces, uno, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Este conjunto de vectores. Entonces, yo sé que estos vectores generan R3. ¿Por qué? Porque un vector yo lo puedo escribir como una combinación lineal de esos tres vectores. Para ver que son linealmente independientes, ¿yo qué tengo que ver? Si yo digo que este es B1, que este es B2 y este es B3, yo necesito ver lo siguiente. Necesito ver que alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3 debe ser igual a 0. Si eso pasa, entonces los escalares tienen que ser 0. Y pues eso efectivamente sucede. ¿Por qué sucede? ¿Cuál sería la matriz asociada al sistema? Entonces acá me quedaría alfa 1 que multiplica 1, 0, 0 más alfa 2 que multiplica mi vector 0, 1, 0 más alfa 3 que multiplica mi vector 0, 0, 1. Y pues esto me tiene que dar. ¿Cuál sería la matriz asociada al sistema? La matriz asociada al sistema es esta. Esta es la matriz asociada al sistema. Entonces ahí, como se dan cuenta, no hay que hacer operaciones por renglones porque ya tenemos incluso la identidad, tendríamos la forma escalonada reducida de Gauss-Jordan y ahí que estoy diciendo. Esta variable corresponde a alfa 1, esta corresponde a alfa 2 y esta a alfa 3. Estoy diciendo que alfa 1 es igual a 0, que alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0. Entonces, como yo los escribí como una combinación lineal del 0 y obtuve que estos escalares son todos, porque tienen que ser todos 0, entonces concluyo que el conjunto son LI. ¿Sí? Y bueno, esas se conocen como las bases canónicas. ¿Sí? Voy a escribir acá, son LI. Luego, este conjunto forma una base. No, forma no. Es una base de R3. Es una base de R3. Entonces, estas bases que se derivan de ceros y unos se conocen como bases canónicas. ¿Sí? Entonces, bases canónicas. Entonces, otro ejemplo ahí rapidito. Entonces, por ejemplo, para R2, la base canónica, si B es igual a R2, entonces la base canónica, voy a escribirla así como BC de base canónica, entonces pues van a ser los vectores formados por el 0 y el 1 y el 0 y el 0 y el 1.
¿sí? Estos vectores generan R2, eso sí ya lo habíamos visto, y además son linealmente independientes. Les dejo de tarea, se hace igualito a este, el de los polinomios, ¿sí? Para que lo revisen. El que hicimos acá, este de los polinomios, hacerlo, pero con la base canónica. Es una base canónica, probar que son linealmente independientes. Está por acá. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá este. Con este conjunto, ¿sí? Acá. Para que lo hagan. Que son LI. Entonces, esas son las bases canónicas para los polinomios, ¿sí? Si acá tenemos de grado 3, entonces acá pues incluye con el grado 3. Si es hasta grado n, pues se incluye hasta el grado, la variable x a la n, ¿sí? Con potencia n. Y bueno, digamos que resta probar, digamos, ejercicios a veces que aparecen es como determinar si ese conjunto es una base, si el conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Salen como ejercicios de ese tipo. Ya después que terminemos de estudiar estos conjuntos que son bases, entonces vamos a observar que un conjunto, por ejemplo R3, este espacio vectorial, tiene varias bases, ¿sí? Esta es la base canónica, la más facilita y la más conocida. Pero existen otros vectores que también generan, que también son linealmente independientes. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos vectores van a ser? Van a ser solamente 3. Entonces, si un conjunto es una base, en este caso de R3, por mucho va a tener 3 vectores. Si yo incluyo un 4, no pasa nada, sigue generando, ¿sí? Por el ejercicio que les dejé. Si yo tengo que 3 generan y agrego otro de más, siguen generando. Pero si yo agrego uno de más, se me puede haber un inconveniente con el conjunto para que sea linealmente independiente. Y bueno, ahí ya tienen bastante tema para estudiar. Me gustaría alcanzar a ver un poquito de lo que se conoce como cambio de base. Digamos, un vector yo lo puedo escribir en una base con unas coordenadas con una base, ¿sí? Y cómo quedaría representado si lo escribo en coordenadas de otra base, ¿sí? Entonces ahí como que los escalares cambian un poquito. Y me gustaría verlo porque eso después también se puede trabajar un poquito con transformaciones y si el tiempo nos rinde, pues espero también llegar a esa parte. Entonces, ya pueden hacer ejercicios de independencia, combinaciones lineales. Como otras 2 secciones alcanzamos a ver esta semana del Grossman, por lo menos, la de independencia lineal. Ahí me faltan como unos teoremitas pequeños para determinar la independencia, ¿sí? Digamos, si uno se da cuenta probándola acá en R3, a veces es suficiente simplemente que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. Si yo concluyo que ese determinante sea distinto de 0, esos vectores son linealmente independientes, que es como el proceso más fácil, en lugar de pues encontrar la solución de los alfa. Como que ver si la matriz tiene determinante distinto de 0 y con eso ya tengo que son linealmente independientes. Bueno, chicos, me despido, que tengan un buen fin de semana.